En un video anterior analizamos brevemente el tema muy controversial sobre la antigüedad de la religión hinduista y mazdeísta y utilizamos un libro llamado Las 7 grandes religiones por la escritora, investigadora y teósofa Anna Bishan. Ella prueba sin temor a dudas que estas religiones son más antiguas de lo que opinan la mayoría de los estudiosos europeos y que dicha antigüedad prácticamente se pierde en la noche de los tiempos, como dicen los investigadores. Pero en este video vamos a analizar, aunque sea también brevemente, el asunto del idioma en que fueron escritas estas dos religiones que se supone que son las más antiguas de la humanidad y que son la madre o el origen de todas las otras religiones y que existen en la actualidad. Por supuesto vamos a seguir utilizando la bibliografía teosófica y específicamente el libro ya citado, Las 7 grandes religiones, de la teósofa y directora de la Sociedad Teosófica durante muchos años, que es la señora Anna Bishan, que hizo muchísimas investigaciones sobre estos temas de las religiones orientales, de donde se supone que nacieron todas las religiones occidentales. Y dice lo siguiente: he dicho ya que el idioma, en su forma más antigua, el de la Avesta, justifica la opinión oculta acerca de la antigüedad de la doctrina de Zoroastro, pues según el testimonio de los orientalistas europeos, y me apoyo en él cuando corrobora las opiniones ocultas, el idioma Avesta, aún tal como aparece hoy en las últimas recopilaciones, es un dialecto ario emparentado con el sánscrito de los Vedas. No fuera de propósito hablar de las alteraciones del sánscrito que se notan en este país al comparar el de los Vedas con el clásico de tiempos posteriores, pero el Avesta está emparentado con el sánscrito primitivo o védico, que según el doctor alemán es hermano mayor de la lengua Avesta. No solo se ve esta semejanza clara y distintamente marcada en las palabras, sino que trasciende a ellas. Los antiguos himnos o gatas de Zoroastro están escritos estrechamente relacionados con los Anaveda. El ritmo, pie y método de canto son muy parecidos al ritmo, pie y canto que aún emplean los indios, de modo que vemos en ellos esta prueba de antigüedad, y a medida que hacemos retroceder, a pesar de los orientalistas, la antigüedad de los Vedas y del hinduismo, remontamos igualmente la antigüedad de la religión mazdeísta, enlazando las dos en apoyo de nuestro criterio, como estuvieron enlazadas en sus primitivos tiempos, en el lejano pasado de los dos grandes pueblos, indo y ario. Así también, si se me permite considerar por un momento los anales ocultos, los himnos son los mismos. Los himnos maravillosos del mundo antiguo, que producen su efecto en el invisible, que dominan las inteligencias inferiores y se elevan a las superiores en el idioma del color y de la música, se cantaban en la misma esvara arcaica, y aunque perdidos para los sacerdotes del moderno mazdeísmo, podemos recobrar sus ecos en los anales acásicos. Volviendo ahora a la tan disputada palabra Zend, con Z, que según unos es una lengua y según otros un comentario, se pregunta la autora Anna Bishan, ¿qué luz arroja en la cuestión la erudición europea? Algunos dicen, y temo que en este punto los parsis modernos estén de acuerdo con ello, que Zend es una moderna traducción pahlavi y un comentario de los escritos antiguos. Es cierto que la palabra se aplica siempre a la traducción hecha bajo la dinastía sasania en tiempos relativamente modernos, pero veo con gusto que muchos sabios europeos
rechazan esta opinión y declaran que el Zen es el comentario original escrito en el idioma del Avesta y por tanto lo retrotraen también a los tiempos del idioma emparentado con el sánscrito de los Vedas. El Dr. Han dice que, entre comillas, una de las denominaciones Avesta y Zen por los traductores Pahlavis, podemos inferir que el Zen que ellos mencionan era un comentario del Avesta, ya extente al emprender la traducción y consideraban sagrado el Zen, porque probablemente estaba en la misma lengua que la Avesta original. Y continúa, etimológicamente Zen significa comentario de los sucesos de Zaratustra sobre los escritos sagrados del profeta y de sus inmediatos discípulos. Estos comentarios debieron de escribirse en el mismo idioma que el texto original, y como éste se hizo gradualmente incomprensible para todos, excepto para los sacerdotes, los comentarios se consideraron parte del texto, necesitándose por ello una nueva explicación o Zen. Así que este nuevo Zen fue redactado por los más sabios sacerdotes de la época sasania, en forma de traducción al Pahlavi, lenguaje vulgar de Persia en aquellos tiempos. La palabra Zen pues quedó luego limitada a esta traducción. La opinión de que Zen era un comentario está corroborada en gran parte por el testimonio oculto contra el de la erudición moderna. Vemos, y en este punto podemos tomar por testigo a Elena Blavatsky, que escribía sobre lo que entraba en la esfera de sus propios conocimientos bajo la dirección de su maestro, que este comentario, el Zen original de los iranios, estaba escrito en un idioma derivado del sacerdotal, al que ya se aludió antes, pues todos los ocultistas conocen un idioma sin letras, tal como las letras se entienden en nuestros idiomas modernos, sino que estaba escrito con signos, símbolos, colores y sonidos que suena como música, brilla como color y toma formas propias que los iniciados pueden reconocer y traducir a los idiomas inferiores del mundo intelectual. Se le llama algunas veces Zensar con Z y otras de Babashia. Elena Blavatsky dice del Zen, significa, como correctamente se ha dicho en cierto sentido, comentario o explicación, pero también significa algo de que los orientalistas no tienen la menor idea, esto es, la interpretación de las sentencias esotéricas, el velo que oculta el verdadero significado de los textos Zensar, o idioma sacerdotal empleado por los iniciados de la India arcaica. Esto es muy importante, se le ha encontrado en algunas inscripciones indescifrables y lo usan y estudian hoy las comunidades secretas de los adeptos orientales que la llaman Zensar de Babashia o Brahmavasya. El texto Zen es sencillamente el código secreto de ciertas palabras y expresiones convenidas por los compiladores originales, cuya clave solo proceden los iniciados. Muchos nombres se le ha dado a este idioma, pero los nombres importan poco porque varían en cada país y lo esencial es saber que este idioma existe, que le conoce hoy como se le conoce hacía 1.000.000 de años y que se aprende ahora como se aprendía entonces, que la enseñanza oculta se da en este lenguaje y no en los dos sonidos articulares por los órganos vocales y que se traduce a los idiomas comunes que de él derivaron. El sánscrito védico es el más antiguo eco intelectual de aquella lengua arcaica y la misma raíz tiene el Zen de los iranios. Al llegar a las traducciones Pahlavi entramos en los tiempos históricos. El Pahlavi pues denota hoy el lenguaje escrito de la Persia durante la dinastía sasania y la literatura de aquella época de un breve periodo posterior. La dinastía sasania, como se ha sabido, floreció desde el 226
al 653 de nuestra era, en cuya última fecha fue derrocada por los maometanos. Pero en tiempos anteriores era el idioma nacional del país, de influencia semita, que según algunos remonta a 600 años antes de Jesucristo. Esto no significa nada, pues 600 años antes de Cristo es una época moderna para el ocultista, que estudia milenios, no siglos, y esta prueba de la influencia semita en los últimos tiempos no influye absolutamente en nada en las opiniones acerca del origen del mazdeísmo. Pasemos ahora de esta cuestión del idioma, que pudiera tratarse con mayor extensión y relacionarla con muchos asuntos de interés, a otro importante punto de controversia, demasiado descuidado, y es el punto de la tradición caldea según la conserva la nación griega, ya que es de interés vital, aunque según se cree, la descoloca el mazdeísmo moderno. Esta tradición caldea, intermediada por Grecia, puede decirse que tiene el siguiente origen. En tiempos de Alejandro había en Persépolis una gran biblioteca, que como sabéis mandó quemar el magno rey de Macedonia en un acceso de embriaguez o de ira, estando borracho por venganza. Y aquí que desde entonces se le llamara constantemente el maldito Alejandro en todos los escritos zoroastrianos. Sin embargo, hay pruebas de que en la época del incendio existían dos series completas de la literatura zoroastriana. Una de ellas estaba en la biblioteca quemada por el maldito Alejandro, entre comillas, y de la otra se apoderaron los conquistadores griegos que la tradujeron a su lengua. Así que quedan de ella algunos fragmentos de la Nabatea de Agricultura, un libro muy importante, y en las citas que de los oráculos de Zoroastro y sus enseñanzas hacen los escritores neoplatónicos. Así pues, los vestigios que de la antigua enseñanza se descubren en la literatura griega corroboran la reconocida tradición zoroastriana. ¿Por qué pues no debemos de aceptar este refuerzo en la lucha para demostrar la antigüedad del mazdeísmo?, se pregunta la autora. ¿Y por qué los parsis modernos no han de aprovechar el testimonio que les llega por esta parte, puesto que ambas direcciones convergen en el mismo punto? Estos fragmentos, citados por autores griegos, son testimonios que aduce la literatura helena, y en ellos alienta el antiguo espíritu de las enseñanzas que Zoroastro dio en el pasado. A continuación, la autora se ocupa de la literatura en sí misma y de los libros que contienen las enseñanzas del zoroastrismo, pero eso será en un próximo video, porque aquí ya tenemos aunque sea breve, explicación sobre el tipo de idioma, el tipo de escritura en que se hallan contenidas las verdades del hinduismo y del zoroastrismo.